Administración de proyectos. La temática a desarrollar en la presente sesión es información preliminar, vistas básicas, tareas y recursos, tablas, entrada, costo y resumen, operaciones básicas de un proyecto. Definimos el concepto de proyecto como una secuencia bien definida de eventos con un principio y un final identificados, que se centra en alcanzar un objetivo claro. Antes del inicio de cualquier proyecto, es necesario determinar el objetivo que queremos alcanzar. Una vez esclarecido este punto, debemos establecer la secuencia de actividades o tareas conducentes al logro del objetivo. Las actividades del proyecto o tareas serán definidas en función al tiempo, es decir, fecha de inicio y duración, y al uso de recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. De lo descrito anteriormente, podemos afirmar que se requiere administrar nuestros proyectos. Podemos concluir que la administración de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para realizar proyectos efectiva y eficientemente. Es una capacidad estratégica de las organizaciones que les permite vincular los resultados de los proyectos con las metas del negocio y así ser más competitivas en sus áreas. MS Project es un programa para la administración de proyectos que aplica los lineamientos del PMBOK del Project Management Institute. Es desarrollado y comercializado por Microsoft Corporation y su última versión es la 2019. Para acceder al programa, haga doble clic sobre el icono de acceso directo Project 2016. Al ingresar al programa, puede empezar desde un proyecto existente o usar alguna de las plantillas preestablecidas. En nuestro caso, seleccionaremos la opción de proyecto en blanco. La cinta de opciones está organizada en pestañas y cada pestaña está dividida en grupos. Por ejemplo, si hago clic en la pestaña Proyecto, observaré que está conformada por los grupos Insertar, Complementos, Propiedades, Programación, Estado y Revisión. Note que cada grupo contiene herramientas afines al nombre del grupo. Por ejemplo, el grupo Propiedades contiene las herramientas Información del proyecto, Campos personalizados, Vínculos entre proyectos, EDT y Cambiar tiempo de trabajo. Herramientas esenciales para configurar las propiedades o parámetros del proyecto. En el grupo Propiedades, haga clic en Información del proyecto. En la ventana Información del proyecto, seleccione Programar a partir de y puede escoger entre fecha de comienzo del proyecto o fecha de finalización del proyecto. Nosotros escogeremos fecha de comienzo del proyecto. Luego, configure la fecha de comienzo, y luego pulse en aceptar. Retornaremos a información del proyecto porque Project también nos permite programar partiendo de la fecha de finalización del proyecto. En este caso, se habilita la sección fecha de fin para que puedas ingresar el valor respectivo a la fecha de término del proyecto. Dependiendo de la opción escogida, MS Project calculará la fecha de fin del proyecto si seleccionó programar a partir de comienzo del proyecto y viceversa, calculará la fecha de comienzo del proyecto si seleccionó programar a partir de la fecha de finalización. Finalmente,
pulse en el botón Aceptar. También puede configurar la información del proyecto desde la cinta de opciones, seleccionando la pestaña Archivo. Luego seleccione Información y establezca la información del proyecto. Si lo requiere, puede agregar configuraciones más avanzadas. Para ello, haga clic en Información del proyecto y del menú seleccione Propiedades avanzadas. En la ventana Propiedades de proyecto, puede agregar mayor información en la pestaña Resumen, como por ejemplo, título del proyecto, asunto, autor, administrador del proyecto y organización. Luego de ingresar la información, pulse en Aceptar. Para salir de la pestaña Archivo, pulse la flecha de retorno ubicada en el extremo superior derecho de la ventana. Las vistas en Project son un formato en el que se puede introducir y visualizar información. Pueden ser de tres tipos. Vistas de hoja. La información está organizada en filas y columnas. Vistas gráficas y de diagrama. Hace uso de herramientas gráficas como el diagrama de Gantt o el de PERT. Vistas de formato. Muestra la información en detalle de un elemento, ya sea tarea o recurso, a la vez. Para acceder a las vistas de tareas, seleccione la pestaña Vista. El grupo se encuentra ubicado al inicio de la cinta de opciones. La vista Diagrama de Gantt muestra las tareas y la información asociada en una hoja, así como las tareas y las duraciones en el tiempo en un gráfico de barras de una escala temporal. Use la vista Diagrama de Gantt para especificar y programar una lista de tareas. Se trata de la vista que aparece de forma predeterminada cuando se inicia por primera vez Project. La vista Uso de tareas te permite revisar, especificar y editar las asignaciones por tarea. En la parte de la hoja de la vista Uso de tareas, se enumera cada lista con los recursos asignados con formato de sangría debajo de ella. En la parte de hoja de cálculo de la vista de tareas, la información como el trabajo y los costos de la tarea y la asignación se cita según la escala temporal, por ejemplo, día o por semana. La vista Diagrama de red te permite ver todas las tareas y sus dependencias. Usa esta vista Diagrama de red para crear y ajustar la programación en un formato de diagrama de flujo. Finalmente, la vista Calendario permite ver las tareas y sus duraciones en una semana específica o en un intervalo de semanas en el formato de un calendario mensual. Para acceder a la vista de recursos, igualmente seleccione la pestaña Vistas
El segundo grupo corresponde a la vista de recursos. La vista uso de recursos te permite revisar, especificar y editar las asignaciones por recurso. Aquí se enumera cada uno de los recursos asignados con todas las asignaciones de tareas asociadas con formato de sangría debajo de ella. La vista hoja de recursos te permite especificar, editar y revisar la información del recurso en un formato de hoja de cálculo. Una tabla es un conjunto de columnas que se puede usar para ver fácilmente un conjunto diferente de datos en la vista. Tabla de entrada. Para acceder a esta tabla, seleccione en la pestaña Vista, Grupo Datos, el comando Tabla. Del menú desplegable, seleccione Entrada. Esta tabla muestra información según la vista seleccionada. Por ejemplo, si seleccionamos la vista Diagrama de Gantt y luego Tablas, Entrada, nos mostrará el nombre de la tarea, la duración y las fechas de comienzo y fin. Asimismo, también nos mostrará las tareas predecesoras y los nombres de recursos. Ahora, si cambiamos a la vista hoja de recursos, la tabla de entrada nos mostrará el nombre del recurso, el tipo de recurso, etiquetas, iniciales, grupo, capacidad, tasa estándar, tasa de horas extras, costo uso, acumulado y calendario de un recurso. Tabla de costo. Para acceder a esta tabla, igualmente en la pestaña Vista, Grupo Datos, haga clic en Tablas. Escoja Costos. Se mostrará el costo según la vista que haya elegido. Es decir, si usted selecciona Diagrama de Gantt, Tablas, Costo, podrá ver los costos de cada una de las tareas. Ahora, si escoge la vista hoja de recursos, tablas, costo, podrá ver la variación, el costo real y el restante de los recursos. Tabla de resumen. Para acceder a esta tabla, nuevamente en la pestaña Vista, Grupo Datos, seleccione del menú Tablas la opción de Resumen. Esta tabla muestra una información general dependiendo de la vista que haya seleccionado. Si usted selecciona la vista Diagrama de Gantt, mostrará los campos nombre de tarea, duración, fecha de comienzo, fecha de fin, porcentaje completado, costo, trabajo, etc. Si usted ha seleccionado la vista hoja de recursos, mostrará el nombre del recurso, grupo, capacidad, las tasas, ya sea estándar y la tasa de horas extras, así como los costos. Las principales operaciones básicas en un proyecto son: abrir un archivo nuevo. Si necesita abrir un archivo nuevo, haga clic en la pestaña Archivo, seleccione la opción Nuevo y luego doble clic en Proyecto en blanco. Abrir un archivo existente. Si necesita abrir un archivo existente, haga clic en la pestaña Archivo, seleccione la opción Abrir y luego puede escoger entre las opciones Reciente, OneDrive, STPC, Examinar, para navegar hasta la ubicación de su archivo. Guardar un archivo. Si es la primera vez que guardará su archivo, pulse en el icono de un disquete ubicado en la esquina superior derecha de la ventana. Luego, seleccione la ubicación donde guardará su archivo, que puede ser OneDrive, computador o Examinar.